Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar bisutería, reciclaje y joyería. Hoy les traigo este hermoso collar que está hecho con perlas y fieltro. Y lo mejor, lo podemos combinar en los colores que más nos gusten. Para comenzar necesitamos una hoja y un lápiz para hacer el patrón o el diseño del pétalo que vamos a cortar. Lo pueden hacer del tamaño y del gusto de cada uno. Solamente es tomar así, desde la raya, hacen un semicírculo, algo así. Y lo hacen en el tamaño que ustedes gusten y tratan de hacerlo bastante parejo. Yo tengo este ya cortado, también lo pueden hacer más grande. Cuando tengamos ya el diseño que querramos, lo cortamos con una tijera y lo que vamos a hacer es utilizar el fieltro. Si quieren lo pueden marcar con el lápiz en el fieltro para recortarlo, pero yo lo que hago es solamente sujetarlo así, en esta forma. Y voy recortando alrededor para no tener necesidad de marcarlo. Le voy dando así la vuelta y voy cortando. Ahora lo muevo de esta forma, lo vuelvo a acomodar, me aseguro que esté al borde. Y sigo recortando alrededor del patrón. Ya que lo tengo así, ahora cortamos aquí la parte de abajo. Y ya tenemos ahí el pétalo. Vamos a cortar 5 piezas para cada uno de los pétalos y dependiendo de la cantidad de flores que vayan a hacer, pues es la cantidad de pétalos que van a cortar. Una vez tenemos ya listos los pétalos, tomamos una aguja con una hebra de hilo doble. Pueden usar el mismo color para que no se note o usar un color blanco. Yo estoy usando un color blanco porque ya luego esto cuando le coloquemos las decoraciones no se va a ver. Comenzamos así a dar pequeñas puntadas en la parte de abajo, pegaditas, y vamos acomodando todos los pétalos, uno por uno. Vamos dando puntadas en zigzag. Ya tenemos el segundo. Vamos con el tercero. Y así vamos a ir colocando todas las piezas hasta que terminemos con la última. Una vez tenemos listos los 5 pétalos, ahora los vamos a cerrar. Vamos a hacer un nudo. Tomamos el hilo, pasamos así. Vamos a ir cerrando y acomodando. Nos aseguramos de que todos los pétalos estén acomodados para que no nos queden torcidos y seguimos tirando de la hebra hasta que cierre por completo el agujero. Ya luego podemos hacer 1 y 2 nudos. 2 nudos para estar seguros de que no se vayan a soltar. Cortamos al ras. Así nos queda la florecita. Ahora la vamos a decorar. Yo voy a utilizar de estas que son como planas. La voy a pegar con silicona caliente justo en el centro. Conectamos un punto de silicona caliente y lo presionamos hasta que seque por completo. Con cuidado de no quemarnos, porque a veces si ponemos un poquito de más, se puede salir por los lados y quemar. Así nos queda. Ahora cortamos un pequeño círculo del mismo color y lo vamos a conectar en la parte de atrás así, con silicona caliente, para que no se vea dónde recogimos la flor. Ahí colocamos el círculo, lo presionamos con mucho cuidado
y ya nos queda cubierto esa parte de atrás. Ahora voy a tomar una argolla de estas de metal. Ya las venden listas, pero si ustedes no las pueden conseguir, toman alambre para joyería que no se oxide y hacen la argollita. La abrimos con ayuda de la pinza y la vamos a colocar en cualquiera de los pétalos. La colocamos así, primero hacia abajo y después vamos moviendo hasta que salga por la parte de atrás. Algo así. Ahora nos ayudamos con la otra pinza. Cerramos la argollita y así nos queda. Ya tenemos lista la flor. Ahora vamos a comenzar a armar el collar. Cuando tengamos la florecita ya totalmente lista, la reservamos. Ahora necesitamos un cierre para collares o pulseras, una aguja con una hebra de hilo doble que la vamos a pasar así por un lado del cierre y luego por la hebra que está doblada para que nos quede listo el nudo. Vamos a utilizar perlas de 4 milímetros de color blanco. Son pequeñas porque queremos que nos quede bien sencillo el collar. Así nos luce más la flor. Vamos a ir pasando las perlas una por una. El collar lo van a hacer dependiendo del largo que quiera cada uno. Van a medir el cuello, el largo que necesitan y van a colocar la mitad de las perlas para luego pasar la flor y después la otra mitad. Una vez completamos aproximadamente la mitad, se los voy a medir para no tener que contar las perlas. Desde el cierre hasta la última perla son aproximadamente 22 centímetros. Ahora pasamos por la argolla en la flor. Así. Y continuamos con la otra mitad de las perlas. Una vez completamos el otro lado con las perlas, solamente lo doblamos así, lo medimos y nos aseguramos que los dos lados estén exactamente iguales. Ahora pasamos la aguja por el otro lado en la otra argolla, luego por una perla hacia atrás por esa última que terminamos y ajustamos. Ya que lo tenemos así ajustado, ahora pasamos así el hilo creando una argolla, luego lo metemos por debajo y por dentro de esa argolla. Lo vamos corriendo que nos quede dentro de esa perla y hacemos el primer nudo. Lo apretamos. Vamos con otro. Vamos a abrir esto. Colocamos el hilo así por encima, creando una argolla. Luego lo pasamos por debajo y lo cruzamos por esa argolla. Que quede exactamente en esa perla. Y volvemos a hacer otro nudo. Lo ajustamos. Y ahora pasamos la aguja 2 o 3 perlas más hacia abajo para cuando lo cortemos no nos quede muy pegado del nudo y correr el riesgo de que se nos pueda soltar. Cortamos ahí. Como el cierre es magnético, se pega de todo, de la aguja, de la tijera. Terminamos de conectar el cierre. Así es como nos queda. Miren qué lindo se ve este collar. Ya está listo para lucirlo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.